El cielo rioplatense cobija con cariño, unida a su bandera la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claros testimonios de fe y guerra. Deportivo paraguayo, estirpe de mi raza, blasones y grandezas del pueblo guaraní, que en justas deportivas altivos van mostrando la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, gritemos nuestro orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay, unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay. Ahora sí, prueba, ahora sí. Hola, 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 hola. Sí, está, a ver, ahí. Ahí llega. Bueno, ahora sí. Hola, hola. Bueno, lo que quería que... Ya llegó ya. Dale, métele música. Listo. Levántalo, bueno. Vamos. Vamos. Cobija con cariño, unida su bandera, la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claro testimonio de fe y de hermandad. Deportivo paraguayo, estirpe de mi raza, blasones y grandeza del pueblo. Que nunca morirá. Hermano de mi raza, gritemos con orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay, unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay.
arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay. Para toda la gente del Deportivo, solamente café caliente. En el Deportivo Paraguayo, de primera siempre la pasamos. Si hace frío encontrarás calor, si hace calor hay una bien fría
El cielo rioplatense cobija con cariño, unida a su bandera la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claro testimonios de fe y de hermandad. Deportivo paraguayo, estirpe de mi raza, razones y grandezas del pueblo guaraní, en justas deportivas altivos van mostrando la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, gritemos nuestro orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay. Cobija con cariño, unida a su bandera la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claro testimonios de fe y de hermandad. Deportivo paraguayo, estirpe de mi raza, razones y grandezas del pueblo guaraní, injustas deportivas altivos van mostrando la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, gritemos nuestro orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay.
deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro deportivo, de nuestro Paraguay. Para toda la gente del Deportivo, solamente café caliente. En el Deportivo Paraguayo, de primera siempre la pasamos. Se hace frío, encontrarás calor, se hace calor, hay una bien fría para vos. Deportivo Paraguayo, de primera la pasamos, amiguitas, birra y paso, en el Deportivo hay todo, tío. Solamente café caliente. En el Deportivo Paraguayo, por eso siempre quiero venir, para ver si encuentro a la morocha que me dijo te quiero en guaraní. Deportivo Paraguayo, de primera la pasamos, amiguitas, birra y paso, en el Deportivo hay todo, tío. El cielo río platense cobija con cariño, unida a su bandera la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claro testimonios de fe y de hermandad. Deportivo Paraguayo, estirpe de mi raza, razones y grandezas del pueblo guaraní, que en justas deportivas altivos van mostrando la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, gritemos nuestro orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay. Con cariño, unida a su bandera, la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claro testimonios de fe y de hermandad.
Bueno, estamos en la previa, ¿no? Listo. Voy a acomodar acá. Dale para la previa acá. Bueno, señoras y señores, ya estamos en vivo. Hoy es un día muy especial. Claro que sí, porque el Deportivo Paraguayo hoy enfrenta a Victoriano Arena. Saludos cordiales a todos los que nos están acompañando también desde el exterior, que están también con nosotros. Y ya los compañeros que están presentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la cabina de Leonardo Bogado del Deportivo Paraguayo para acompañarlos a todos ustedes también. Ya la preparatoria, lo que va a ser hoy, el Deportivo Paraguayo recibe a Victoriano Arena, que va a ser también. Además, con todo el equipo del Deportivo Paraguayo y todo lo que hacen posible y auspicia nuestra camiseta del Deportivo Paraguayo, muchas gracias. Bueno, también a Multiled, Gema, Godoy, Expreso Río, también que está con nosotros. Muchas gracias a toda la gente de Godoy que mueve al Deportivo Paraguayo y a todo lo que conforma también Turismo San Cayetano, de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Ya estamos en la previa, vemos la bandera paraguaya, rojo, blanco y azul al lado, acompañando también a la celeste y blanca y la bandera de la AFA, enarbolando aquí en la cancha del Deportivo Paraguayo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque estamos y queremos inaugurar y estamos preparando la inauguración que va a ser el próximo 17 de agosto, donde toda la familia a partir de las 10 de la mañana están invitados, convocados, donde estarán todas las autoridades nacionales, también del fútbol argentino, exjugadores, los chicos que van a estar desfilando, también además de desfiles de bailarinas, artistas que van a estar también, así que va a ser un día maravilloso. También a todos los que hacen posible el Deportivo Paraguayo, desde la cancha, del mantenimiento durante toda la semana, la parte de mantenimiento, todos los detalles que están, quiero hacer llegar mis saludos a todos los que forman parte del equipo. Así que, Lorelei, tal como está con la cámara preparada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Coa Radio. Claro, preparadísimo y bueno, acá esperando la buena participación de nuestros jugadores y como siempre, puntaje bueno esperamos. Muy bien, que sea hoy en la ley del fútbol, como siempre dice, que si estás jugando de local debe ganar. Hay que ganar, en casa hay que quedar los puntos, sí, cómo no, hay que darle la alegría a los amigos que vienen a aplaudir, a los públicos del Deportivo Paraguayo que siempre están al pie del cañón con todos nosotros. Bueno, te estás preparando para el 17 para la inauguración. Con todo y también invitación para cada uno y a todos los amigos alrededores. Le mandamos siempre la invitación a través de Coa Radio que estamos los sábados, los martes y los jueves. Bueno, a full la invitación para todos los que quieran venir. Muy bien, Bueno, ya están entrando. Bueno, vamos a pasar directamente a la cancha. Saludos para todos ustedes también que están ahí ya, porque comienzan a ingresar en la cancha, así que te damos la posta para que pueda hacer toma de las cámaras también. Así que saludos. Bueno, Ayrton con el relato que ya está conmigo también aquí para que podamos saludar. Hola, muy buenas tardes para todos. Qué placer, Gustavo, Lore. Un saludo para toda la audiencia que está a través del streaming oficial del Deportivo Paraguayo, ¿no? A través de Paraguayo TV y Paraguayo con nueva cara, ¿no? Tras la repentina salida, ¿no? De Carlos Lotto y tendrá por lo menos para este partido interinamente a Martín Pesela, ¿no? Nuevamente en el banco, ¿no? Acompañado del coordinador de las divisiones inferiores, Marcelo Masachisi, por lo menos para este partido, ¿no? En lo que se busca un nuevo técnico, ¿no? Para el conjunto guaraní. Bueno, estamos viendo que la gente está llegando en la cancha, que están... Ahí está. Bueno, ahí estamos para todos nuestros amigos también que están escuchando la radio. Y en el canal estamos haciendo la transmisión en vivo, en directo, desde el estadio
del Deportivo Paraguayo. Estadio Guaraníes del Deportivo, así que los esperamos a todos ustedes y todos los colegas amigos también que están formando parte en este momento, que acaban de llegar y que vamos haciendo fuerza junto a todos ustedes. Pueden entrar en Paraguayo TV, en YouTube, pueden dejarnos sus mensajes. Si estás en coaradio.net, desde ahí puedes seguirnos directamente en WhatsApp y nos llega aquí hasta la cabina. Muchas gracias a todos los que hacen posible a través de la radio, el canal, que están en sintonía con nosotros también. Así que Victoriano Arenas ya está preparado. Gracias, familia, por estar formando parte en el día de hoy con nosotros. Así que www.coaradio.net, Deportivo Paraguayo TV en YouTube, y lo esperamos a todos ustedes. Gracias, amigos, a todos los que forman parte. Vemos que ya están todos los jugadores preparados también para recibir a cada uno, y que el Deportivo Paraguayo deje los 3 puntos, los 3 tantos en casa. Gustavo, si te parece, repasamos alineaciones, ¿no? El 11 inicial de cada equipo. Así es, adelante. El arquero será, como siempre, Rolando Herrera. Estará acompañado de Sebastián Martínez con el número 2, con la 3 Enzo 10, 4 para Rodrigo Dinoco, 5 Ezequiel Aval, hoy capitán, 6 Diego Hernández, 7 Diego Zumbo, con la 8 Federico Pellegrino, la vuelta de Nicolás Slimes, ¿no? Tras 2 partidos afuera, con la número 9, con la 10 Franco Darano, y con la número 11 Brian Rojas. Por el lado de Victoriano Arenas, el arquero titular será Joaquín Rodríguez con la 1, 2 Alan Salmandón, 3 Jeremías Denis, 4 Matías Gómez, 5 Dylan Monzón, 6 Federico Fernández, 7 Axel Tizoco, 8 Matías González, 9 Matías Blanco, 10 Facundo Esquivel, 11 Mateo Tarrio. El juez del compromiso de hoy será Mateo Bocacha, acompañado de asistente número 1 Leandro Idio, asistente número 2 Sofía Curto, y en el como cuarto árbitro Manuel Peto, y arranca compromiso. Ya está en marcha Deportivo Paraguayo Victoriano Arenas, y usted lo vive aquí por la pantalla de Paraguayo TV. La pelota se pierde para el lado del lateral que será para Paraguayo. Marplas junto al Deportivo Paraguayo, acompañándolos como siempre en la camiseta. Marplas, todo en plásticos. Enzo 10 la toca para las manos del arquero Joaquín Rodríguez, y ya juega de inmediato Victoriano. La tiene Jeremías Denis, la revienta, la quiere jugar Diego Hernández. La tiene Victoriano Arenas con Alan Salmandón. El remate para adelante, golpe de cabeza por parte de Dinoco. La tiene de vuelta el conjunto visitante con la mano de Dylan Monzón. El pase para Alan Salmandón, que la juega de inmediato para atrás para su arquero, el guardameta Joaquín Rodríguez. El pase de vuelta para Alan Salmandón, Gustavo. Contenidos patrocinados junto al Deportivo Paraguayo para comparar tus calzados a precio de costos. Bueno, entra en www.delacruz.com.ar, Te lo dije a costos, y además lo pagás en forma digital y te llega a tu casa. Saque lateral que ejecuta Dinoco. La para Slimens. El pase para Pellegrino, que es marcado por Salmandón. Sigue Pellegrino, mete Pellegrino. La sigue Pellegrino, la pierde, la quiere jugar y la controla el arquero Rodríguez, el guardameta de Victoriano Arenas. Panificados Orreguito, Orreguito panificados, coquitos, coquitines, palitos, rosquitas. Panificados Orreguito junto al Deportivo Paraguayo. Hablando de Orreguitos, ¿sabes? La otra vez fui en un mayorista ahí cerca de mi casa, donde llevan los palitos justamente de Orreguito, ¿no? Compramos una bolsa, no sabes cómo me devoro eso todos los días en el desayuno. La merienda sirve para todo, Gustavo. No, totalmente, Orreguito, saludos para vos, querido. Está siempre firme con nosotros. Sí, olvídate, ¿no? Falta. Bien, Amonestado Rojas, lo tiraban a Rojas, ¿no? Y será tiro libre a favor de Paraguayo. Western Union para hacer giro de dinero a la República del Paraguay, y sí, va para retirar, también giraron desde el exterior. Bueno, venía Turismo San Cayetano para retirar a Enrique de la Fuente, 5146 en Villas Caso, local 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas, 103. Lo que figura en la pantalla es lo que te paga Turismo San Cayetano, si es de Western Union. 2 minutos ya de esta primera etapa. Están para ejecutar el tiro libre de Dinoco, Darano. Y Darano que le pega
pasó de largo, no la pudo controlar Slimens. La pelota se pierde por un costado, será saque lateral a favor de Victoriano Arenas. Empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Godoy, en estas vacaciones elegí viajar a la República del Paraguay, Asunción, Buenos Aires, Asunción, a través de Empresa Godoy. Godoy, sus pasajes lo tenés en Turismo San Cayetano. Estamos a través de la pantalla de Paraguayo TV, el streaming oficial del Deportivo Paraguayo, y será nuevamente saque lateral, por supuesto, sí, Gustavo. El saque lateral que ya se ejecuta por parte de Jeremías Denis, la quiere jugar Diego Hernández de cabeza, ahí como que medio que se estorban y luego le pega Axel Tizoco. Manda un saludo también a Pasión Guaraní Turismo. ¿En dónde lo encontrás? En Moreno, en el barrio Mariló, pasajes, mudanzas, todo también. Turismo Pasión Guaraní. Atención que se viene Slimens, el pase que no prospera para Pellegrino porque la corta Salmandón y la pelota que se pierde por el costado será saque de lateral para Paraguayo. Roma también con nosotros, contenidos patrocinados y Roma junto al Deportivo Paraguayo. Se va a ejecutar el saque de banda, lo hace Rodrigo Dinoco. La quiere jugar Aval, revienta el jugador de Victoriano Arenas, Denis. La jugaban ahí Hernández y Tarrio. La tiene Facundo Esquivel. Sigue Facundo Esquivel. La marca que quiere hacer Sebastián Martínez. Y la pelota que se pierde por un costado será un nuevo saque de lateral a favor del Deportivo Paraguayo. Está Dinoco de vuelta para ejecutar el lateral. Ya lo ejecuta Dinoco, la quiere jugar Darano, el gol que la revienta Federico Fernández. La pelota se pierde por un costado nuevamente. Otro saque de lateral que lo va a ejecutar nuevamente Dinoco, que quería pasar para Pellegrino. La pelota se vuelve a perder a un costado. Ya otra vez Rodrigo Dinoco para ejecutar el lateral. Pellegrino. Zumbo. La busca Aval. La reventaban por el fondo Dylan Monzón. La tiene Pellegrino. El pase para Franco Darano. La pelota se pierde a un costado. Será lateral a favor de Victoriano Arenas. Rodma, consultoras en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes, contables, procesamientos de facturas, electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balbín, Ñembucú y Buenos Aires, Argentina. Quiero mandarle un saludo al querido amigo Ángel Ramón Acosta desde Corrientes. Siempre nos pide desde ya un día antes que siempre le mandemos saludos y cumplimos acá, ya le mandamos el saludo fuerte al amigo correntino. Grande Angelito, salud para vos querido, para toda la gente de Corrientes y el mundo que nos escucha también. Pellegrino, el túnel que pasa, la corta Zumbo, la tiene Esquivel, la busca Zumbo, la pelota se vuelve a perder nuevamente al costado, será saque de banda, lo va a ejecutar Diego Hernández. La ejecuta nuevamente Dinoco. El pase para Slimens, Pellegrino de cabeza, la busca Slimens, pero la corta Tizoco. La pelota que se pierde nuevamente a un costado. Otra vez saque lateral a favor de Paraguayo, Gustavo. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos siguen también a través de www.coaradio.net y en Paraguayo TV. Enseguida lo voy a leer. Dejen sus mensajes ahí en el canal, que pueden enviarnos también aquí a los estudios y lo estoy leyendo enseguida nada más. Con nosotros, Rondad, como siempre, contenidos patrocinados de la Cruz, también forma parte. Muchas gracias a todos los que hacen posible, además de Orreguito Panificados y Turismo Pasión Guaraní. 7 minutos ya de esta primera etapa. El pegue que le dan de fondo y la pelota vuelve a perderse otra vez al costado, Gustavo. 7 minutos del primer tiempo de juego. Marca Multiled para el Deportivo Paraguayo. Está nuevamente, lo vemos a Rodrigo Dinoco, ¿no? Que va a ejecutar otro nuevo lateral, ¿no? A favor de Paraguayo, el pase que quiere para Pellegrino, ¿no?
La tiene Franco Darano, la toca Pellegrino, la busca Dinoco, pero Axel Tizocco la revienta hacia el fondo y será primer tiro de esquina, córner a favor de Deportivo Paraguayo. Roma, consultora informática y especialidad en sistemas SAP, reportes contables, procesamiento de facturas, electrónica de Paraguay, de Colombia, de Perú y Argentina, otros países de la región también. ¿Dónde lo encontrás? Filial Villa Balbín, Ñembucú, Buenos Aires, Argentina. Se ejecuta el centro por parte de Pellegrino pasado. Hernández, sigue Hernández, la marca Federico Fernández y ahora la tiene Victoriano Arenas, la quiere jugar y se le pierde por un costado. Lateral a favor de Victoriano Arenas que ya la quiere jugar de inmediato. El jugador del equipo de Valentín Alsina. La busca Pellegrino. Revienta Pellegrino. La busca Brian Rojas que no llega y la pelota se pierde por el fondo. Será saque de portería que la va a ejecutar el arquero Joaquín Rodríguez. Godoy, empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Elegí viajar a la República del Paraguay, a Asunción de Buenos Aires, Asunción, Buenos Aires y sus pasajes. Aquí lo encontró cerca al Deportivo Paraguayo en Turismo San Cayetano. El golpe de cabeza defensivo por parte de Sebastián Martínez, otro golpe de cabeza de Aval. Dinoco que la quiere sacar para adelante, la toca Pellegrino, la pelota se pierde un costado, será lateral nuevamente a favor de Victoriano Arenas. Nuevo DT, ley ganar partido, ¿no? Y veremos, ¿no? No, igual hay que recordar que Martín Picela ya hoy está, sí, ya estuvo, ¿no? Que a la vez es manager, ¿no? También de aquí de la institución de Paraguayo, ¿no? Recordar que Picela estuvo ya en el mando técnico, ¿no? Del conjunto guaraní allá por mediados del 2021. ¿Estuvo o está? Estuvo, ¿no? Como director técnico en su momento. Y manager. Sí, tal cual. Slimens. Lucha Dinoco. El golpe de cabeza por parte de Axel Tizocco. Otro golpe de cabeza por parte de Matías Blanco. La quiere pelear Zumbo. La pelota se vuelve a perder a un costado. Será lateral a favor del Deportivo Paraguayo. Delacruz.com.ar para tus calzados a precio de costo. Entra en internet, lo compras, lo pagas en forma digital y lo recibís a tu casa. Delacruz.com.ar. Se ejecuta el tiro libre de lateral a través de Dinoco. La toca Diego Hernández. La quiere jugar Darano, la pelota se pierde a un costado, será lateral para Victoriano Arenas, Gustavo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103, mudanzas al Paraguay, envío de dinero, podés pagar todas tus facturas y servicios y retirar en efectivo también. Turismo San Cayetano te paga lo que figura en el sistema si es de Western Union. La juega Darano para hacia adelante, no estaba nadie porque el equipo estaba metido muy atrás y estaba como último hombre el arquero de Victoriano Arenas, Joaquín Rodríguez. El pase para Dylan Monzón. La revienta Monzón, la toca Dinoco. La pelota se vuelve a perder nuevamente a un costado. Será otra vez lateral. Otro lateral más para Victoriano Arenas. Agencia Pasión Guaraní se encuentra en Mariló, en Moreno. En el barrio de Mariló de Moreno, agencia de pasajes y turismo a la República del Paraguay, en toda la República Argentina también. Lo puedes buscar, hacer giro, comprar, hacer retirar dinero. También puedes hacer en Agencia Pasión Guaraní en Moreno. Tiro libre indirecto que pateaba Sebastián Martínez y pasó de largo, ¿no? Cometían una falta, ¿no? Al jugador Alan Salmandón y será tiro libre a favor de Victoriano Arenas. Vemos que va y viene la pelota de arco a arco. Por lo menos hay una esperanza de juego entre ambos equipos. Tal cual, Gustavo, ¿no? Por lo menos empezó bastante movidito el encuentro. Lo que sí es la esférica la están tirando cada 2x3, ¿no? A los costados, ¿no? Hubo mucho lateral de por medio y un solo tiro de esquina, ¿no? Se tienen miedo y hay respeto, entonces lo que tratan de sacar rápidamente la pelota para afuera. Tal cual.
Y aprovechamos que está parado el encuentro para repasar los suplentes que tienen ambos equipos, ¿no? Por el lado de Paraguayo, el arquero suplente es Nahuel Baliñas con la 12. Número 13 para la leyenda, Osmar Martínez. 14, Gianfranco Formicelli. 15, Diosnel Zucarino. 16, Federico Bayone. 17, Alexis Barrionuevo. 18, José Sogos. 19, Francisco Musumesi, y con la 20 el tanque Guillermo Jiménez. Por el lado de Victoriano Arenas, el arquero suplente es Benvenuti. Con la número 13, Facundo Ruiz Díaz, de anterior paso por Paraguayo, allá también por el 2022. Con la número 14, Federico Blayar. 15, Matías Villordo. 16 para Joaquín Morrone. 17, Bruno Ponce. 18, Isaías González. 19, Federico García. Y con la número 20, Nahuel Cáceres. Son los suplentes que tiene a disposición para ver si tienen chance en la segunda etapa el director el equipo que dirige Oscar Moralino. Y recordar que Victoriano Arenas tiene como director deportivo nada más ni nada menos, bueno, ya es sabido, ¿no? Pero para quien no lo sabe se lo comentamos, ¿no? Que el director deportivo de Victoriano Arenas es nada más ni nada menos que Luis Ventura, ¿no? Que el colega que labura en América TV. En TV, sí. en TV. Metido siempre en el mundo del espectáculo y todo lo relacionado. Queremos verlo aquí en la cancha del Deportivo, ¿eh? No, yo lo había visto ya al costado, antes que inicie la transmisión aquí, yo lo había visualizado al costado ahí para el lado de los obituarios. ¿Deportivo ahora? Sí, lo logré ver, así que no sé si está... Ah, no, está ya en el banco de suplentes. Allá están mirando, sí. ¿eh? Allá justo está en el suplente, que le están pasando algo que está sentado ahí mirando, ¿eh? Sí, está tranquilito ahí mirándolo el encuentro, el señor Luis Ventura. La pelota que se vuelve a poner en movimiento por parte de Joaquín Rodríguez, que la revienta. La quiere jugar Aval, pero el golpe de cabeza por parte de Mateo Tarrio. La quiere buscar Rojas. La pelota se vuelve a perder a un costado. Será lateral para Victoriano Arenas, Gustavo. Así es, muchas gracias. Turismo San Cayetano, de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Entrada al barrio Esperanza, esto es ahí, justo ahí en la bajada o la subida de la autopista Juan Domingo Perón en kilómetro 38. Ahí lo tenés, Turismo San Cayetano, atendido por sus propios dueños, eso es lo importante. Decime el cronómetro, Gustavo. El tiempo de juego, 15 minutos, marca Multiled para el Deportivo Paraguayo. La pelota que ya se va a poner en movimiento, se espera el saque lateral por parte del Cava, la orden del juez. González, que está para ejecutar el lateral, el pase para Matías Blanco. La busca Aval, la pelota se vuelve a perder un costado, nuevo lateral a favor de Paraguayo. Muy bien, con nosotros también borreguitos panificados borreguitos, coquitos, coquitines, palitos, rosquitas. El producto paraguayo 100% hecho para quienes saben degustar de panificados. Orreguito con nosotros junto al Deportivo Paraguayo. Y Orreguito va a estar con la banda el 17, el aniversario. Va a estar aquí cantando también por el aniversario del Deportivo y la inauguración de nuestro estadio. Muy bien, Gustavo. La pelota que se vuelve a perder a un costado será lateral, que lo va a ejecutar el jugador Enzo 10. Ya lo ejecuta. El golpe de cabeza por parte de Tizoco. Recordar que Victoriano Arenas tiene un jugador que se apellida Tizoco y Paraguayo tiene a Dinoco, ¿no? Por eso a veces así me que en cualquier que momento Soco sí, no, olvídate. Paraguayo, Gustavo Soco, o si no, Ayrton Soco. No, olvídate, sí. Lorena Soque Ascende. Ya saben por qué. No, de eso que hacen de ahí. No, o por ahí capaz, Lorena, tenés cuidado, ¿no? Porque también no... Cuidado, no, gol, sí, no. Cuidado que la busca Roja. Por arriba. Será saque de arco para Victoriano Arenas. Se apuró mucho, ¿no? Si lo esperaba un poquito, no, tampoco le da tiempo prácticamente. Claro, no, igual. Recordar un jovencísimo Brian Rojas, ¿no? Que apenas debutó en aquel compromiso frente a General Madrid, donde fue victoria, ¿no? 2-0. Así es, el allá autor del gol. Sí, el autor del segundo gol en aquella. Así es, le mandamos saludos también a la colega, que es su sobrino y que siempre está escuchando y está siguiéndonos también a través de la web, escuchándonos. Así que para Fernández, con mucho cariño, saludos. Saludos.
Tiro libre que va a ejecutar Victoriano Arenas. 17 minutos y medio del primer tiempo. Están Esquivel y Matías Gómez para ejecutar el tiro libre. Se va a venir. Esperando la orden del juez. El centro, golpe de cabeza defensivo por parte de Aval. La tiene Darano, que la quiere jugar hacia adelante. Golpe de cabeza por parte del propio Darano. Otro golpe de cabeza por parte de Enzo Díez. Y agárrate que se viene la contra. Agárrate que se viene la contra con Rojas. El pase para Enzo Díez. La marca de parte. El remate de 10, señores. Saque de arco. Rodmad, consultoría en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balbín, Ñembucú, Paraguay y Buenos Aires, Argentina, junto al Deportivo Paraguayo. La tiene Victoriano Arenas, el robo por parte de Diego Zumbo, el pase para Brian Rojas. Darano, el remate, ni centro, ni remate. La pelota la controla el arquero Joaquín Rodríguez. La pelota está en posición total por parte de Victoriano Arenas, ¿no? Vemos que está haciendo un poquito de tiempo, ¿no? Por lo visto acá en la primera C, por lo menos no se impone todavía la regla esa, la de los 8 segundos, ¿no? Pero decir que ya la jugó. La quiere jugar Aval Zumbo. El pase para Federico Pellegrino. La tiene Pellegrino. Revienta Pellegrino. El pase para Rojas que no llega. La pelota se pierde nuevamente a un costado. Otro lateral más que será a favor de Victoriano Arenas, Gustavo. Muy bien, con nosotros también en el día de hoy formando parte de Western Union. Western Union para hacer giro de dinero a la República del Paraguay junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. También nos movemos a través de la empresa Godoy. Godoy transporta al Deportivo Paraguayo en Capital y Gran Buenos Aires y en todas las provincias. Tal cual. Juega Zumbo, el pase para Rodrigo Dinoco, la marca por parte de Facundo Esquivel, la pelota otra vez se vuelve a perder a un costado, lateral para Victoriano Arenas. Marplas, todo en plásticos, la mejor marca para elegir es Marplas junto al Deportivo Paraguayo. Ya se rechaza. Otra vez la pelota se vuelve a perder un costado. Otro lateral más que va a ejecutar Victoriano Arenas. La verdad, un partido bastante que se juega a los costados, ¿no? Vemos que la pelota se pierde mucho por el costado, ¿no? Mucho lateral por el momento. Como una especie de que ambos se respetan y cuando puedan, desde el centro para afuera. Y bueno, la cuestión es que va bien en la pelota, así de arco a arco. Están intentando los dos buscar foul. Un espacio. Foul. Falta por parte de Axel Tizoco. Cometió una infracción a Federico Pellegrino. Ahí sí, no, ya Pellegrino Socó, ¿no? Cualquier momento. Tal cual, ahí ya está. Soco, Tal cual, ¿no? Será tiro libre a favor de Paraguayo. Lo veo, mirá, a Amarilla, por fin, a esta hora lo veo. Darío, muy bien, Darío Amarilla. Qué grande Darío, ahí. Que está toda la barra. Hernández ejecuta el tiro libre, el centro, la busca Pellegrino. Se estorban, Pellegrino. ¡Gol! Lo que se acaba de perder Federico Pellegrino, señores. Lo que pudo haber sido para poner a Paraguayo en el marcador, pero el juez Mateo Bocacha dijo que hubo una mano ahí en medio de todo ese estorbo y por ahora el resultado sigue sin goles, Gustavo. Muy bien, está apretando, está apurando el Deportivo Paraguayo, quiere lograr un gol para empezar a tranquilizar un poco mejor, para estar más tranquilo, ¿no? Lo importante es que Paraguayo ya advirtió, ¿no? Sí, ¿no?
Metió un susto, acá está diciendo Lorena. No, tal cual. Lo importante es que el paraguayo no tiene que meterse para atrás. Avisó paraguayo. Lateral para Victoriano Arenas. Así que vamos a usar ese lenguaje ahora. Avisó paraguayo. Romad, consultora en informática, especialidad en sistemas SAP, en reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviñe en Bucú y Buenos Aires, Argentina. Junto al Deportivo Paraguayo Western Union, Marplas, nos movemos con la empresa Godoy, además de contenidos patrocinados. Compara el mejor calzado a precio de costo desde la web directamente. También puedes entrar en www.delacruz.com.ar y pagás en forma digital y recibís en tu casa a precio de costo. ¿Qué mejor manera de comprar para tus calzados? Vemos que un cambio en Victoriano Arenas, ¿no? Va a salir con la 2 Alan Salmandón y va a entrar con la número 13 Facundo Ruiz Díaz, hombre con pasado en paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Se ejecuta el lateral por parte de Jeremías Denis. Revienta Brian Rojas, la quiere jugar Slimen, pero golpe de cabeza en su primera participación por parte del ex paraguayo Facundo Ruiz Díaz. La pelota se vuelve a perder a un costado. Nuevo lateral que va a ejecutar Rodrigo Dinoco, el ex hombre de Luján. La quiere jugar Pellegrino pero la marca por parte de Ruiz Díaz. El golpe de cabeza del jugador de Victoriano. El toque de Sebastián Martínez. La tiene Matías González. El pase para Matías Gómez. La marca por parte de 10. Rojas la manda al costado. Un nuevo lateral a favor de Victoriano Arenas. Agencia Pasión Guaraní en el barrio de Marilote, espera, acércate, Agencia de Turismo Pasión Guaraní. Mandamos un saludo a Cacho. Cualquier momento va a venir otra de vuelta, hasta que, digamos que consiga. ¿Qué? Hasta que llegue a tener permiso. No quise Ponele. decir eso, No, y encima que mañana el día del amigo, ¿no? Típico, ¿no? Aparecen esos, viste, los memes en el que dice algún tipo casado, ¿no? Que no me molesté porque me voy a ir con los amigos, ¿no? Y después resulta que no consigue permiso. Es el día del amigo con derecho. Páñame yo. Eso, Lorena, eso no sabía. No, pero a mí me dijeron. Me contaron. Me contaron, yo no sabía. Vos solamente te encargás de divulgar la información, nada más. No sé, por eso yo no hago, por eso no sabía nada. Avanzamos. Tiro libre, la ejecuta Sebastián Martínez. El golpe la busca Pellegrino. Dinoco, marcado por Facundo Esquivel. La tiene Dinoco, el centro de Dinoco. La quería controlar Darano. La tiene Matías Blanco. Y agarrate que se viene Victoriano para la contra. La corta Hernández. Pellegrino, el pase para el uruguayo, el experimentado Sebastián Martínez. El pase que pasa para Enzo Díez. La revienta y ahora la controla Matías Gómez. Golpe de cabeza defensivo por parte de Diego Hernández. Otro golpe de cabeza por parte de Slimen que no la puede controlar. Y agarrate que se va Rojas. Rojas que se va contra 3. Rojas solo contra 3. Entra Pellegrino por atrás. Falta. Yo creo que necesita que los jugadores nuestros bajen la pelota, pare, porque el pelotazo para arriba, y por arriba como no puede avanzar mucho con Victoriano Arenas. Ayrton. Sí, igual Victoriano hasta ahora no ha encontrado la manera de hacer tanto daño, ¿no? Las 3 chances más claras en el partido las tuvo Paraguayo, ¿no? Sobre todo esa jugada que desafortunadamente a Pellegrino le pegó en la mano, si no Paraguayo estaría tranquilamente en el marcador
arriba, ¿no? Y estaría jugando un poquito más tranquilo, pero el marcador se mantiene 0-0 y ahora la tiene el centro de Esquivel. El centro pasado, Matías González, que se cae, nada, que se levante, que siga. Rojas la tenía la marca de Matías Gómez, el centro, la despeja Sebastián Martínez, la busca Slimens. No, perdón, sí, era Slimens, ¿no? Me confundí con Pellegrino. Sí, puede pasar, Dinoco, Zumbo, Slimens, el pase para Darano, Aval, que la juega hacia adelante, la busca Darano, pero la marca por parte de Facundo Ruiz Díaz, que la deja que corra hasta el fondo, y la pelota que se pierde al saque de portería que lo va a ejecutar Victoriano Arenas. Marplas, todo en plásticos, la mejor marca a la hora de comprar en plásticos. Elegí Marplas, todo en plásticos en la República Argentina y al exterior también, que está llegando también Marplas. Así que saludos para todos los directivos de Marplas. Western Union con nosotros para hacer envío de dinero a la República del Paraguay o recibir de cualquier punto del mundo. Puedes acercarte también a Turismo San Cayetano para recibir y te paga lo que figura en el sistema en pantalla. La jugaba ya Victoriano Arenas, un golpe de cabeza que la peinaba y se perdía por el costado. Fue lateral para Paraguayo, ya la ejecutó 10. La busca Slimens, pero la revienta Matías González. La juega Aval, que cae, nada, que siga, que se levanta. La tiene Pellegrino, presiona Pellegrino. El pase para Brian Rojas, ¿no? El centro de Rojas que se pierde. Falta. La pelota que se perdió por atrás, se fue al tiro de esquina. Será córner para Paraguayo. No pudo realmente atajar. Lo empujó para afuera para que sea... Claro, ya la pelota se había perdido por afuera, por eso la dejó pasar el arquero. Pareciera, y la vista como que engañó, que pareciera que entró al gol, ¿no? No, porque cobró córner. Sí. Turismo San Cayetano, envío de dinero a la República del Paraguay, pasajes nacionales, más de 3.700 destinos en la República Argentina. Podés comprar también, vení a comprar las mejores empresas nacionales e internacionales para comprar tus pasajes en efectivo o a través de las distintos canales de compras. También podés elegir las mejores empresas paraguayas, empresa guaireña, la yuteña, la santaniana, lo vas a encontrar en Turismo San Cayetano. Y en la continuidad de la fecha 18, hay varios partidos en simultáneo, pero ya se jugaron dos partidos que son finales. La victoria de Ituzaingó 3-0 frente a Puerto Nuevo. Juventud Unida, que le ganó de visitante 2-0 a Yupanqui. Y repasaremos después porque se viene el centro de Pellegrino. Golpe de cabeza de Sebastián Martínez. Slimes a la mano de Rodríguez. A las manos de Rodríguez, sensacional el arquero de Victoriano Arenas, que evitó la caída de su valla. Y esto dice que el resultado se mantiene en 0-0, Gustavo. Así como dice Pessoa, y todo sigue igual. Como dice, todo sigue igual. Mientras que no digamos hay olor a gol. Hay olor a gol, dicen. La juega, la busca 10. Avisó Paraguayo. El centro. Hernández, que lo estorbaba a Esquivel. Pero fue posición adelantada. Saque de tiro libre para Paraguayo. Y Herrera ni lo mencionamos en el partido, ¿no? En este poquito más de media hora que llevamos de partido, ni lo mencionamos al arquero Herrera. Así es, hoy está jugando pero muy poco, Tal cual, porque como lo veníamos ya repasando, ¿no? A lo largo del trayecto, ¿no? De este primer tiempo, Victoriano Arenas no presionó tanto, ¿no? En la parte de arriba, y eso hace que tengamos a un arquero Herrera que esté
Muy tranquilo y no lo mencionamos. La pelota que se pierde a un costado y casi entra para el lado donde estamos nosotros en las cabinas de transmisión, Gustavo. Así es, Romad, consultoría en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, de Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviña en Bucú y Buenos Aires, Argentina. Romad, a la hora de elegir una consultoría, busca Roadmat. Lateral que ya ejecuta Jeremías Denis. El golpe de cabeza por parte de Franco Darano. El toque de Matías Axel Tizoco. Otra vez Tizoco, la marca de Dinoco y agarrate que... Pero la marca la corta Facundo Ruiz Díaz. La pelota se pierde a un costado. Nuevamente será lateral otra vez para Paraguayo. Muy bien, empresa Godoy, nos movemos con Godoy, también todo el equipo del Deportivo Paraguayo lo transporta empresa Godoy. Elegí la mejor empresa a la República del Paraguay para viajar a Asunción, Buenos Aires, Asunción, empresa Godoy. Golpe de cabeza por parte de Dylan Monzón. Sigue Monzón, la marca de Darano Pellegrino, pero la pelota se perdió porque cometieron una infracción. Será tiro libre que lo va a ejecutar el conjunto visitante Victoriano Arenas con Jeremías Denis, que ya se posiciona para ejecutar el tiro libre. ¿Cuánto llevamos de partido, Gustavo? 33 minutos del primer tiempo. Marca Multiled para el Deportivo Paraguayo. Se ejecuta el tiro libre, el centro. Sebastián Martínez que la toca al remate de Tizoco que la manda a volar, que se va hasta la calle La Valleja. Avisó Victoriano Arenas. Bien, me gustó eso, me gustó. Muy bien, acá tengo saludos, todos son muchísimos lo que tengo también, así que saludo para Alocupas Contreras, está en la web, está a través de Paraguayo TV. Así que mandamos un saludo especial, que están en este momento escuchando. A ver, vamos todavía, Florencia, saludo para Romina, para todos los colegas que están. Y bueno, y lo voy a empezar a leer también a través de la web. Dale, saludos a todos ustedes también, gracias por estar ahí, acompañándonos. Un fuerte abrazo para todos. Muy bien, vamos, Deportivo Paraguayo, dice Jorge Marín, vamos Paraguayo. Hay que entrar en el reducido, aguante desde Asunción, Paraguay. Saludos, Jorge. La ejecuta ya el saque lateral. La busca Pellegrino. Pellegrino presionado por Salmandón. Falta y primera amarilla en Victoriano Arenas. Amonestado el número 2, Alan Salmandón. Muy bien para Ramón Jiménez, aguante Guaraní. A ver. Muy bien, nunca. Le mandamos un saludo también ahí. Dice, relaten el partido. No falten nunca uno que tiene que. Un hater tiene que haber en las redes. No puede ser que sean todos santos como nosotros. Nosotros, a ver. Tiro libre ejecuta. Ser humano. Sebastián Martínez a las manos derechito de Joaquín Rodríguez. Imperfecto. Ahí está, saludos para todos los que están en la web, que nos siguen también, que están en sintonía con nosotros. Un abrazo, vamos. Esquivel que no se pudo perfilar para ejecutarla y la pelota que la controla el arquero Rolando Herrera. Rolando Herrera no le dieron tiempo para tirarlo y Rolando estaba preparado para recibir, El golpe de cabeza por parte de Facundo Ruiz Díaz. La pelota se vuelve a perder a un costado. Otro lateral más que va a ejecutar Paraguayo. La esférica la tiene Rodrigo Dinoco. Ya ejecuta el lateral. El toque de Pellegrino. Ezequiel Aval. El pase para Enzo 10. Sigue 10. Para Rojas. Pellegrino. El toque de Pellegrino. Pero la sacaban de fondo. Y la juega Federico Fernández con Hernández. La marca de la muralla, Diego Hernández. Cae Hernández. Nada. Que se levante la pelota. No, cobró falta. Tiro libre para Paraguayo.
Tiro libre que está para ejecutar el arquero Rolando Herrera. Se espera. Hermosa tarde, la verdad, no hace tanto frío, ¿no, Gustavo? Excelente está para el mate y también para el tereré. Para los que le gustan tereré, está para eso. Y para el mate también. Y sobre todo para ver una espectacular jugada. Agárrame que se viene Dinoco. Perdón, Darano era. Sí. No. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Ambos empiezan con T y terminan con O. Puede ser Soco también. Panificados Orreguito, coquitos, coquitines y además de rosquitas y palitos, elegí el mejor producto. Venta al por mayor y menor. Panificados Orreguito. Lateral que va a ejecutar Enzo 10 para Nicolás Slimens. El pase nuevamente para 10. La rechazaba Dylan Monzón. Y ahora juega Victoriano. La pelota se vuelve a perder a un costado. Será otro nuevo lateral que lo va a ejecutar Enzo 10, el pase para Darano, presionado por Axel Tizoco, la pelota se vuelve a perder a un costado, la pelota será nuevamente lateral, la tiene Franco Darano para ejecutar el tiro lateral, Gustavo. Rodmad, consultorías en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviña en Bucú, Buenos Aires, Argentina. Junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, Marplas, Western Union, Godoy, Rodmad, contenidos patrocinados de la Cruz y Dorkin Calzados. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villas Caso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. A la hora de viajar en estas vacaciones, venía Turismo San Cayetano, siempre hay un pasaje, ¿eh? Falta para Victoriano Arenas. Está el jugador Ruiz Díaz para ejecutar el... No, sí. Tiro libre para Victoriano. 39 minutos del primer tiempo, marca Multiled. Gómez que ejecuta el tiro libre. La busca Darano, el toque de Aval. La pelota nuevamente se pierde a un costado. Otro nuevo tiro. Saque de banda para el Cava. De la Cruz, Dorkin Calzados. A la hora de elegir y comprar para tus calzados a precio de costos. Entonces, tipe a www.delacruz.com.ar. Pagás en forma digital y lo recibís en tu dirección, en tu domicilio. Dinoco, el corte de Jeremías Denis, el centro por abajo, pero la marca de Diego Hernández, sensacional el defensor de Deportivo Paraguayo que la manda a un costado, nuevamente lateral que va a ejecutar el conjunto visitante de Victoriano Arenas. Fecha 18 del torneo de la Primera C. Estamos aquí en el stream oficial. El remate de Esquivel. Lo que se acaba de salvar Paraguayo, ¿no? La que se acaba de perder el jugador Facundo Esquivel. Pero la pelota sigue en movimiento con el Rojas que quería pasar para Dinoco. Falta. Infracción. Tiro libre para Victoriano Arenas. Multiled marca 40 minutos del primer tiempo. Tiro libre para Victoriano Arenas. A través de Paraguayo TV, coaradio.net y todas las plataformas. El streaming oficial del Deportivo Paraguayo. Se viene tiro libre que va a ejecutar el jugador de Victoriano Arenas. Esperando la orden de Mateo Bocacha, el juez de este compromiso, y el juez ya da la orden. El centro de Esquivel, golpe de cabeza de Tarrio. Avisó Victoriano. Me encantó eso, Ayrton, ¿eh? Bueno, la marca de la camiseta del Deportivo es Gema. Gema viste la camiseta, viste el Deportivo Paraguayo. Así que para comprar la camiseta oficial es de Gema. Fecha 18 del torneo de la Primera C.
paraguayo Victoriano Arenas siguen 0-0. La ejecutaba Herrera, la busca Val. Ahora la busca 10. Tarrio le pegaba, pero sin fuerza, y la esférica ahora la tiene Rolando Herrera. Gema, la marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo. Elegí a la hora de comprar. Gema es la marca de la camiseta del Deportivo. El domingo 17 de agosto inauguramos nuestro estadio Guaraníes. Así que venga del Deportivo Paraguayo, lo esperamos a partir de las 10 de la mañana con autoridades de distintas áreas que van a estar acompañando en la apertura del estadio del Deportivo Paraguayo. Arranca a las 10 de la mañana y va a durar durante toda la tarde y noche. Zumbo. Golpe de cabeza. Denis que le pegaba. Esquivel, presionado por Zumbo, por Dinoco, por Aval. Tiro libre. Infracción a favor de Victoriano Arenas. Ya sobre el final, casi sobre el final de esta primera etapa, Gustavo. Así es, muchas gracias a todos los que hicieron posible o lo hacen posible. También puedes sumar llamando o conectándote, mandando un mensaje para que puedas anunciar también en todo lo que es la transmisión oficial del Deportivo Paraguayo. Al 11 26 36 56 35. Comunicate. Tus productos o servicios puede estar también vendiendo con nosotros junto al partido del Deportivo Paraguayo. Esquivel que ejecutaba el tiro libre, el centro. La revienta 10. Está Pellegrino, pero para mí adelantado Pellegrino. Para mí adelantado, no sé. Igual. Para mí. Igual, sensacional la jugada, pero yo creo que Pellegrino estaba adelantado. Bueno, la jueza de línea Sofía Curto no dijo que era así, ¿no? La pelota siguió su transcurso de juego y esperó, por eso justamente atrasó, porque no quería estar adelantado, entonces esperó, se retrasó y en eso lo alcanzaron también los muchachos. Ok, será saque de lateral que ya lo ejecuta Enzo 10, el golpe de cabeza de Ezequiel Aval para Limens. Y la bola a las manos de Joaquín Rodríguez, el arquero de Victoriano Arenas. Contenido patrocinado también junto al Deportivo Paraguayo. Y Rodmad, consultoría en informáticas, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviñe en Bucú y Buenos Aires, Argentina. Estamos ya casi en tiempo cumplido, ¿no? Veremos cuánto más. 45 minutos, marca múltiple del primer tiempo. Ok. Se terminó, señores. No hubo más. Acaba de concluir la primera etapa. Paraguayo Victoriano Arenas no se sacan diferencias. Igualan 0-0. No se han sacado. Son los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Esa clave que tuvo Pellegrino, ¿no? Que terminó en falta por mano. Pero esto quiere decir que se van al marcador sin sacarse diferencias. 0-0, Gustavo. Así es, muchas gracias a todos los que están ahí en la web siguiéndonos también. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con el segundo tiempo. Son los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir. ¿Dónde pueden conseguir sus boletos para esta increíble aventura? En Turismo San Cayetano, en Enrique de la Fuente 5146, en Villa Escaso, en Rafael Castillo. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Y te dejo un número de teléfono: 11 33 51 6502. Turismo San Cayetano, el lugar donde los sueños de viajar se hacen realidad. Con Expreso Paraguay y Turismo San Cayetano, los esperamos con los brazos abiertos y muchas ganas de viajar juntos. Vamos a contarle a los muchachos qué se siente. Estamos saliendo, ¿eh? Estamos acá con los muchachos que están trabajando en la gradería.
en pleno trabajo, así que ya está publicado que el Deportivo a puerta cerrada el primer partido vamos a jugar en nuestra cancha. Una primicia, ya está en el programa del evento que el lunes vamos a jugar el primer partido a puerta cerrada. También ya le avisamos que no puede entrar ningún público, solamente los directivos y jugadores. Este primer partido, pero sí en la próxima, el segundo partido que va a ser después de 15 días, creo ya vamos a estar jugando con el público de los socios del Deportivo Paraguayo. Estamos acá en la cancha, estamos acá con los constructores, hoy mucha lluvia, pero igual estamos trabajando. Acabamos de compartir unas empanadas con los muchachos y bueno, a full. Espero que estamos emocionados porque es la primera vez en la historia del club que anuncia la AFA oficialmente que el Deportivo va a jugar en su cancha. Qué gran anuncio, Sarro, Sí, totalmente. Para todos los socios y Estamos amigos. emocionados. Lo que veníamos contándoles a todos ellos y la obra, porque esto de la cancha hoy es un día muy oscuro, frío, pero ya hay anuncios oficiales. Eso era el anuncio oficial y para cualquier socio del Deportivo que este año cumple 64 años, después de 64 años de su fundación, la primera vez que va a jugar de local en su cancha. Qué lindo. Creo que es un acto histórico y emotivo. Después estamos pensando, ya le adelanto a los socios y amigos, vamos a hacer la inauguración a pleno, a full, con un gran encuentro de la colectividad, los socios, los amigos, pero eso va a ser un poquito más adelante porque queremos pintar todo, poner lindo para recibirle a todos los compatriotas y amigos del club, a toda la comunidad, a las autoridades que pueda compartir con nosotros. Así que estamos... Turismo San Cayetano, por las mejores empresas nacionales e internacionales. Coches Semicama, Cama y Cama Suite. Giros de dinero con la mejor tasación. Te esperamos en nuestros dos locales. En Villa Escaso, Enrique de la Fuente, 5146 e Intendente Russo. Rafael Castillo, en Virrey del Pino, entrada al Barrio Esperanza, local 2, en Hugo Watt 103. Teléfono 4698-0234. WhatsApp 11 26 36 56 35. Seguinos en Facebook. Turismo San Cayetano. Turismo San Cayetano. Agradecemos su interés en nuestros servicios. En Turismo San Cayetano nos dedicamos a ofrecer soluciones confiables y eficientes para sus necesidades de transferencia y pagos, con atención personalizada. Nuestros servicios incluyen transferencias bancarias a la República del Paraguay, opción de retiro de pagos en ventanilla, pagos sin costo adicional de Western Union, giros y pagos en efectivo, pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono, seguro y más. Contamos con únicas oficinas en las siguientes ubicaciones: Enrique de la Fuente 5146, esquina Cazón e Intendente Russo, Villa Escaso, kilómetro 28 de la Ruta 3, local 2, Hugo Guas 103, Virrey del Pino, kilómetro 38 de la Ruta 3. Para consultas o asistencia, no duden en contactarnos al teléfono 011 3351 6502. Repito, 11 3351 6502. Será un placer atenderle y asegurar que su experiencia con nosotros... Hola a todos los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir una experiencia. Todos los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir una experiencia inolvidable. Prepárense para vivir una experiencia única, llena de diversión y emoción. ¿Y dónde pueden conseguir sus boletos para esta increíble aventura? En Turismo San Cayetano, en Enrique de la Fuente 5146, en Villa Escaso, en Rafael Castillo. Local número 2, entrada al Barrio Esperanza, Hugo
UAS 103 y te dejo un número de teléfono: 11 33 51 6502. Turismo San Cayetano, el lugar donde los sueños de viajar se hacen realidad. Con Expreso Paraguay y Turismo San Cayetano, los esperamos con los brazos abiertos y muchas ganas de viajar juntos. Turismo San Cayetano, por las mejores empresas nacionales e internacionales. Coches Semicama, Cama y Cama Suite. Giros de dinero con la mejor tasación. Te esperamos en nuestros dos locales. En Villa Escaso, Enrique de la Fuente, 5146 e Intendente Russo. Rafael Castillo, en Virrey del Pino, entrada al Barrio Esperanza, local 2, en Hugo Watt 103, teléfono 4698-0234, WhatsApp 11 26 36 56 35. Seguinos en Facebook, Turismo San Cayetano. Turismo San Cayetano. Agradecemos su interés en nuestros servicios. En Turismo San Cayetano nos dedicamos a ofrecer soluciones confiables y eficientes para sus necesidades de transferencia y pagos, con atención personalizada. Nuestros servicios incluyen transferencias bancarias a la República del Paraguay, opción de retiro de pagos en ventanilla, pagos sin costo adicional de Western Union, giros y pagos en efectivo, pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono, seguro y más. Contamos con única oficinas en las siguientes ubicaciones: Enrique de la Fuente 5146, esquina Cazón e Intendente Russo, Villa Escaso, kilómetro 28 de la Ruta 3. Local 2, Hugo Guas 103, Virrey del Pino, kilómetro 38 de la Ruta 3. Para consultas o asistencia, no dude en contactarnos al teléfono 011 3351 6502. Repito, 11 3351 6502. Será un placer atenderle y asegurar que su experiencia con nosotros. Hola a todos los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir una experiencia inolvidable. Prepárense para vivir una experiencia única, llena de diversión y emoción. ¿Y dónde pueden conseguir sus boletos para esta increíble aventura? En Turismo. Del pueblo guaraní, que en fuerza deportiva altivo va mostrando la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, gritemos con orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay. Gritemos con orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo,
todo tío. Solamente café caliente. En el Deportivo Paraguayo, por eso siempre quiero venir, para ver si encuentro a la morocha que me dijo te quiero en guaraní. Deportivo Paraguayo, de primera la pasamos, amiguitas, birra y paso en el Deportivo. Hay todo tío. Para toda la gente del Deportivo, solamente café caliente. En el Deportivo Paraguayo, de primera siempre la pasamos. Si hace frío encontrarás calor, si hace calor hay una bien fría para vos. Deportivo Paraguayo, de primera la pasamos, amiguitas, birra y paso en el Deportivo. Hay todo tío. Solamente café caliente. Estamos de vuelta, señoras y señores, en vivo, en directo, a través de Paraguayo TV, en YouTube y a través de cuaradio.net, en el canal y la radio, acompañándolos a todos ustedes también que están en sintonía con nosotros, y a todos los que hacen posible para que vamos a estar al éter en esta transmisión acompañando y apoyando la camiseta del Deportivo Paraguayo. Bueno, hubo un cambio en Paraguayo, se fue con la número 11 Brian Rojas y entró en su lugar con la número 18 José Sogos, ¿no? La primera variante que hace Martín Pisela de cara a estos segundos 45 minutos, Gustavo. Muy bien, y bueno, el Deportivo Paraguayo ya son varios los técnicos que se fueron y volvieron, así que estamos así. Loto fue la misma, y ahora se fue otra vez vuelta y vino otra vez vuelta a Pisela. Así que como una especie de prácticamente de moda que se ha puesto, ¿no? Y tal cual, ¿no? Es como dicen, la carnicería en el fútbol argentino, ¿no? Carnicería de directores técnicos, ¿no? Ya es el tercer nombre distinto, ¿no? Que va en esta temporada 2025 a cargo en el mando técnico. Y arranca la segunda etapa, ya está en marcha. Esto que sigue 0-0 entre Deportivo Paraguayo y Victoriano Arenas. El toque de José Sogos, la revientan al costado, se vuelve a perder. Otro saque lateral para Paraguayo, Gustavo. Contenido patrocinado junto al Deportivo Paraguayo. Nos movemos con la empresa Godoy. La empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Hermosa tarde para disfrutar del fútbol. La tocaba 10 para Slimen, la pierde, la toca Sebastián Martínez. La pelota otra vez se vuelve a perder a un costado. Saque lateral que lo va a ejecutar Victoriano Arenas de la mano de el número 4, Matías Gómez. El toque para Dylan Monzón. La pelota nuevamente se vuelve a salir hacia el costado.
Otro lateral que se vuelve a ejecutar por parte de Victoriano Arenas y arrancó de vuelta como el primer tiempo, ¿no? Como el primer tiempo, siempre sé que la pelota hacia afuera y en el primer minuto estamos hablando, ¿eh? Val que la pierde, revienta Dylan Monzón, el pase para Jeremías Denis. Facundo Esquivel, presiona a Dinoco. El pase para Axel Tizoco. Sigue Esquivel, presionado por Dinoco y por Darano. El pase para Ruiz Díaz, que la revienta hacia adelante. Y derechito a las manos del arquero Rolando Herrera. Siempre con seguridad Herrera, esa es lo lindo de él en su estilo, ¿no? De siempre manejar con su estilo peculiar con seguridad. El toque para Tarrio, que se pierde porque estaba adelantado. Cobraron posición adelantada. Esto será tiro libre indirecto a favor de Paraguayo. Muy bien, saludos para toda la gente de Misiones. Y acaba de llegar el amigo Vera, otro socio del Deportivo Paraguayo, que también está el presidente del Deportivo y están los dirigentes, acompañando como siempre, ¿no? Este equipo que quiere salir y está avisando Paraguayo, ¿eh? Tal cual, ¿no? Está avisando Paraguayo. Golpe de cabeza de Ruiz Díaz. El pase para Axel Tizoco. La busca Zumbo. Y ahora presiona Victoriano Arena y Agarrate, que se va Tarrio contra Martínez y contra Hernández, pero cae nada, que se levante, que siga, dice el árbitro Mateo Bocaccia. La pelota se vuelve a apretar a un costado, otro nuevo lateral que lo va a ejecutar el equipo de Victoriano Arenas. Muy bien, que llegue nuestro saludo también para toda la gente de Fernando de la Mora que nos sigue. Y además de eso lo tenemos acá a Tito Maldonado, fiel representante de Fernando de la Mora, Asunción, Paraguay. Y responsable intelectual de construir toda la plataforma donde nosotros estamos parados precisamente en este momento, ¿no? La busca Slimens, la pelota se vuelve a perder al costado, otro nuevo lateral que va a ejecutar Victoriano Arenas de parte de Jeremías Denis. El pase para la presiona, busca Esquivel. Herrera, firme, seguro, se tiró sin desconfiar. La pelota la tiene el guardameta del conjunto guaraní, Rolando Herrera, que ya la ejecuta. Golpe de cabeza por parte de Ruiz Díaz, que cae y el árbitro cobró falta. Quedaron tendidos Ruiz Díaz y si no me falla la vista, creo que es Slimens. Muy bien, dice ocupas. Dice, ¿por qué no averiguan sobre las apuestas? Y también piden Quique Mancilla que vuelvan, ¿eh? Quique Mancilla. No, la verdad que Quique fue una pieza fundamental, ¿no? Para subir a varios de los jugadores, ¿no? Que conforman hoy el plantel de la primera de Paraguayo. Tiene historia con los técnicos, siempre han cambiado y yo creo que todos los equipos, así como acaba de decir, también la carnicería, en lo que va del año vamos con 3 técnicos que cambiamos y con todo su equipo, justamente porque aún así, o somos demasiado buenos o somos demasiado ingenuos, ¿no? La toca Darano, que evita el lateral y atención que se va a 10. El toque la marcaba Federico Fernández, la revientan al costado. Nuevo lateral que será a favor de Deportivo Paraguayo. Turismo Pasión Guaraní con nosotros también en Mariló. Turismo Pasión Guaraní lo van a encontrar en el barrio de Mariló, ahí a metros de la plaza de Mariló. Pasajes, mudanzas, también para toda la gente de la zona oeste. Ya la quiere jugar Darano. Presiona Sebastián Martínez. El toque de Matías Blanco. Seguro Diego Hernández, que para asegurar la manda nuevamente a un costado. Otro nuevo lateral que Victoriano Arenas, que ya la ejecuta Matías Blanco. Sigue Blanco. Que hubo mano. Tiro libre indirecto para Paraguayo. Panificados Orreguito, coquitines, también además de rosquitas y palitos. Venta al por mayor y menor. Señora, señor, lleva tu negocio para vender los mejores productos paraguayos. Coquitines, palitos y que sea de la bolsa que lleva la marca de Panificados Orreguito. Tal cual, ¿no? Como no hay con qué darle, ¿no? A esos palitos, ¿no? Se puede acompañar con lo que sea, ¿no? De Panificado Zorreguito, ¿no? La pelota que se pierde nuevamente a un tiro libre que será para Victoriano
Arenas. Se perfila Jeremías Denis para ejecutar el tiro libre, Gustavo. Marplas, la mejor marca para elegir para la construcción. Marplas, todo en plásticos. Acompaña al Deportivo Paraguayo. Pellegrino y la pelota que se le perdía por un costado. Otro nuevo lateral que ya ejecuta el Cava. Golpe de cabeza por parte de Blanco. Sebastián Martínez, la pelota que se pierde porque estaba en posición adelantada, será indirecto para Paraguayo. Tiempo de juego, 51 minutos, marca Multiled. Contenidos patrocinados también junto al Deportivo Paraguayo. Hoy, como siempre, Turismo San Cayetano, acompañando al Deportivo Paraguayo para envío de dinero al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes en cualquier punto de la República del Paraguay, también paquetes chicos y sobres. Acércate también en Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, número 2, local te espera, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103 en Virrey del Pino. Dinoco para ejecutar el tiro libre de lateral. La pelota otra vez se vuelve a perder por el costado. Otro nuevo lateral que ya lo vuelve a ejecutar Dinoco. Otra vez la pelota y consecutivamente ya 3 veces seguidas que se va al lateral la esférica, Gustavo. Orreguito panificados Orreguito, elegí el mejor producto para consumir coquitos, coquitines, palitos, rosquitas, Panificados Orreguito junto al Deportivo Paraguayo. Sogos, el pase para Ezequiel Aval que la deja pasar y ahora la tiene Axel Tizoco, la revienta hacia adelante pero la controla Diego Hernández que para seguridad la prefiere mandar al costado y la pelota se vuelve a perder al saque de banda que lo va a ejecutar Victoriano Arenas. El domingo 17 de agosto es el aniversario y además vamos a inaugurar, gracias a todos los socios y amigos que forman parte de inaugurar nuestro estadio Guaraníes. Señoras y señores, así que los invitamos a todos ustedes con entrada totalmente gratis a partir de las 10 de la mañana y durará todo el día. La quiere buscar Slimens. Matías González que la mandaba estaba como último hombre, la manda hacia adelante, la pelota que se pierde hacia el fondo, será nuevo saque de portería para el arquero Herrera. Bueno, el amigo Hernández, lo vemos ahí para toda la familia Hernández, acompañando al Deportivo Paraguayo también desde la gradería y alentando por el Deportivo, No, y sobre todo el amigo Roberto, ¿no? Siempre, bueno, él siempre está viendo los partidos acá, pero ¿sabes? Siempre me reclama porque él después, cuando llega la noche en la casa, mira la repetición y él cuando mira la repetición, vuelve a renegar, siempre, sí, vuelve a renegar. No, pero sobre todo, sabe que lo que siempre que me pide, que le deje un saludo, a pesar que él está acá, él quiere escuchar el saludo después en la repetición. Saludos, siempre un compañerazo trabajando, además de trabajar con nosotros aquí en el Deportivo Paraguayo, es socio y es amigo de todos, así que gran persona, Hernández, saludo para vos y a toda la familia Hernández. Quiero agradecer a Betty, a Gladys, a todo el equipo de la prensa, a todo el equipo femenina que siempre están trabajando y trayéndonos las cosas dulces a la hora del refrigerio para toda la prensa. Tal cual, y que siempre degustamos en cada entretiempo que el Deportivo Paraguayo hace aquí de local en Villa Escaso. La busca Rodrigo Dinoco, revienta Dinoco. El golpe de cabeza de Axel Tizoco. La presiona de Dinoco, veíamos ahí un jugador de Victoriano que se caía, pero no pasaba nada. La pelota se vuelve a perder al lateral. Nuevo saque de banda que lo va a ejecutar el conjunto que hace de visitante hoy, Victoriano Arenas. En este segundo tiempo estamos viendo que los equipos están muy parejos, Ayrton, sigue parejo, porque los dos siguen respetando, es como una especie, te voy a atacar del lado izquierdo y todo el lado izquierdo, te voy a atacar del lado derecho, todo derecho, por eso la pelota siempre está para afuera. Falta. Indirecto para Paraguayo, ¿no? Y sobre todo que Victoriano Arenas perdió a su pieza fundamental, ¿no? A su goleador, ¿no? A Nicolás González, ¿no? Un hombre con pasado aquí en Deportivo Paraguayo, ¿no? Que ahora viste la camiseta de Camioneros. Tiro libre que va a ejecutar Victoriano Arenas. ¿Y cuánto llevamos de tiempo, Gustavo? 55 minutos, tiempo de juego.
del Deportivo Paraguayo versus Victoriano Arena y se sigue manteniendo 0-0 el resultado. Marca Multiled. Fecha 18 de la primera C. La quería jugar Sobos, pero el jugador Monzón comete falta y será tiro libre a favor del Deportivo Paraguayo. Muchas gracias a la gente que nos escuchan también en Asunción. Y tenemos gente que han venido de Asunción también para ver el partido del día de hoy, Ayrton, ¿eh? Qué grande, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Que aprovecha, ¿no? Estas vacaciones bien. Atención que va Slimens. Firme, seguro el arquero Joaquín Rodríguez, que se queda con la esférica y ya la revienta. Sigue la pelota en juego, la quiere jugar Sebastián Martínez. Revienta Dylan Monzón, la busca Dinoco, la presión por parte de Jeremías Denis, la pelota se va al lateral, nuevo saque de banda que lo va a ejecutar rápidamente el jugador Jeremías Denis, el número 3 de Victoriano Arenas, que espera que se acomoden un poquito los jugadores, ¿no? Ahí en el área chica para ejecutar el tiro de lateral, el golpe de cabeza defensivo por parte de Dinoco y vuelve a reventar Dinoco, ¿no? Para el pase para Nicolás Slimens, caía el jugador de Victoriano Arenas. Falta, infracción, cayó Jeremías Denis, ¿no? Tras saltar por arriba de Slimens, ¿no? Y la pelota será un nuevo tiro libre a favor de Victoriano Arenas. El domingo 17 de agosto es el aniversario del Deportivo Paraguayo. Cumple 64 años. E inauguramos en nuestro estadio Los Guaraníes. Señoras y señores, lo esperamos a todos ustedes ese día con entrada totalmente gratis para todo el mundo. Habrá desfiles de artistas, habrá filatelia, artesanías, músicos en vivo, comidas típicas, grupos, muchos grupos y conjuntos, artistas, solistas y requintos y arpa paraguaya, además de sopa, tereré y algo más para disfrutar, ¿eh? Y muchas chicas paraguayas. Ah, bien, ¿eh? Del equipo de fútbol femenino y habrá desfile de fútbol femenino, masculino, también de infantiles y exjugadores, exdirigentes que estarán presentes inaugurando con nosotros nuestro estadio Deportivo Paraguayo. Se ejecuta el tiro libre que pegaba en la barrera. El remate de Facundo Esquivel. La pelota se perdió al fondo. Será nuevo saque de arco a favor de Paraguayo y ya está Rolando Herrera para ejecutar el arquero guaraní. Solamente al fondo fue hacia el lado Alagón, ¿eh? Sí, a la calle Alagón, tal cual, donde está la entrada por donde todos ingresamos, ¿no? A este hermoso y coqueto lugar, ¿no? Del Estadio Los Guaraníes, ubicado aquí en González Catán, ¿no? Más precisamente en el barrio de Villa Escaso. No le dejan entrar, por eso la pelota muy, muy arriba, porque no pueden llegar. Hay un bloqueo. En este momento Deportivo Paraguayo se sigue manteniendo en ese lugar, ¿eh? Presionaba Sobos y Matías Gómez, que se aseguró mandarla a un costado. Otro lateral, nuevo saque de banda que lo va a ejecutar Deportivo Paraguayo y no lo veíamos, ¿no? A Dinoco, ¿quién va? 10, se acerca a 10, ¿no? Pero se viene una nueva modificación en Deportivo Paraguayo. Lo vemos que es el tanque Guillermo Jiménez con la 15 minutos del segundo tiempo. Marca Multiled. Multiled marca el tiempo de juego 0-0. Bueno, la segunda modificación que realiza el director técnico Martín Picela, se retira con la número 10, Franco Darano, para darle la chance al número 20, Guillermo el Tanque Jiménez. Para hacer giro de dinero a la República del Paraguay, acércate. Envío de dinero, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío paquetes grandes, paquetes chicos, paquete express, que puedes hacer también en Turismo San Cayetano. Local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso, a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. 10 ya ejecutaba el lateral, el golpe de cabeza defensivo, otro golpe de cabeza de 10, el pase de Sobos para 10, el centro de 10, otro golpe de cabeza defensivo, otro golpe de cabeza por parte de Dylan Monzón. Sogos que la quiere jugar, marcado entre 3, sigue Sogos, guapo Sogos, pero la marca de Dylan Monzón y luego la pelota se vuelve a perder el saque de banda, nuevo lateral a favor de Victoriano Arenas. Avisó Paraguayo. Avisó Paraguayo. Bien, Western Union, para tu envío de dinero a todo el mundo recibir, puedes hacer Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Hernández como último hombre, el golpe de cabeza defensivo, la quería buscar Aval, pero golpe de cabeza por parte de Monzón. Gómez, la presión por parte de 10.
Revienta Dylan Monzón para adelante. La quiere buscar Matías Blanco. La pelota llega o no llega. La presión por parte de Sebastián Martínez, que se encargó que la pelota se vaya al fondo. Será nuevo saque de portería para Paraguayo. Y está Rolando Herrera para ejecutar el saque de portería. La mejor marca en plásticos es Marplas. Marplas, la marca en plásticos para la hora de elegir. Duradero por su durabilidad y acompaña a la camiseta del Deportivo Paraguayo. También con nosotros nos movemos junto a la empresa Godoy. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Y atención que va Victoriano Arenas, el remate de Dylan Monzón que no prosperaba. Dino con la marca, remate. Avisó Victoriano Arenas con Dylan Monzón. La pelota se vuelve a perder, saque de portería. Nuevo saque de arco para Paraguayo. Yo creo que ahí Herrera vio exactamente qué es lo que iba a hacer. Porque ni prácticamente se movió porque fue muy arriba la pelota. Gracias, señores y señoras y señores que nos acompañan también. Así que lo voy a leer. Deje mensaje ahí en el canal y que va llegando también a través de WhatsApp. Lo que nos escriben, le mandamos un saludo cordial a ellos. Saludos también, Roma, consultoría en informática, también junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Juega Sogos, el pase para Jiménez. Enzo 10. El pase para Sebastián Martínez. La rechazaba Matías Gómez. Y ahora va Matías Blanco. Pase para Facundo Esquivel, pero rechazaba a Dinoco al costado. Nuevo lateral. Nuevo saque de banda para Victoriano Arenas. Le mandamos un saludo también a Julio Román, Aguanta Deportivo Paraguayo, que dice también desde La Plata, nos envía saludos, que está siguiéndonos también a través del canal oficial del Deportivo Paraguayo. También mandamos sus saludos a Juan Altamirano. Saludos, saluda a mi hermano, porfa, y la familia Altamirano, que le manda saludos. Gracias, a Juan Pito Rico. Ahí le mandamos un saludo también. No, caíste como un campeón, Gustavo. Juan Pito Rico. Y ahí está. Zumbo, el pase para Pellegrino, otra vez nuevamente Zumbo que la juega hacia atrás para el arquero Rolando Herrera, que desea salir jugando, la revienta Herrera. El golpe de cabeza ahí entre Slimens y Fernández. Agárrate que se viene Sogos. Agárrate que se viene Sogos, marcado ahí por 4. Zumbo para darle el remate de Tizoco, que la más. Sensacional la pegada que le mandó Zumbo, ¿no? Lo tumbó a Tizoco, ¿no? Mandamos un saludo para toda la gente de Ñembucú, Paraguay. Saludos también. Ahí está en sintonía con nosotros Juana. Hola, Juanita. Juanita Acosta, saludo para vos. Para Sabino, al primo querido, le mandamos un saludo también, que está siguiéndonos a través de las redes. Está escuchando también, así que saludo para vos, Sabino. Para toda la gente de José Fasardi, departamento del Guairá. Villa Balbín, saludos. A la gente de Villarrica, Carlos Gómez, en Villarrica, que está a través de coaradio.net, está escuchándonos. También, a ver, Antonia. Le mandamos un saludo. Hola, Antonia, ¿cómo le va? Saludos también a Fuerza Deportivo Paraguayo. Virginia López, en Encarnación, a través de coaradio.net. Desde ahí, desde la página, nos escribe. A ver, Honorio. Hola, Honorio, querido, saludos. Fuerza Deportivo Paraguayo, que nos dice también Honorio. A ver, Juanca. Ahí está Juanquita, qué grande. Juan Carlos, saludos ahí, que dejó un audio que no puedo escucharlo. Así que si escribí, Juan, va a ser espectacular. Desde Encarnación, saludos a los muchachos. Trini Ramírez, en Encarnación, está escuchándonos. Trini Ramírez, en Encarnación. La ciudad de la Perla del Sur, ¿no? Y aprovechando que el parate, que la pelota no está en movimiento, vamos a repasar algunos resultados, ¿no? En simultáneo. Bueno, comentábamos la victoria de Ituzaingó 3-0 frente a Puerto Nuevo. Juventud Unida de visitante le ganó en Ciudad Evita 2-0 a Yupanqui hoy más temprano a las 11 de la mañana. Y hay 5 partidos más en simultáneo. Muy bien, mandamos un saludo a Ferchu y a su gotita de amor. De petróleo encima, Desde la cancha del Deportivo Paraguayo mandamos un saludo también, que están siguiéndonos. Desde Mataderos, Se vienen 2
Cambios en Victoriano Arenas. Se retira con la número 15. No, con la 8. Matías González y entra con la número 15 Matías Villordo. Y la segunda, y esperamos por la segunda variante que tendrá el conjunto dirigido por Óscar Moralí. Se va Axel Tizoco con la número 7. Mandamos Y un va a saludo entrar. también a ver, quiero enviar. Y bueno, se retiró con la número 7 Axel Tizoco y entra con la número 14 Federico Ulayar, ¿no? Al colega amigo Gaby Ríos, le mandamos un saludo, que está siguiéndonos desde el estadio Los Guaraníes del Deportivo Paraguayo. Saludo para vos, Gaby. Fuerte abrazo y la pelota ya se vuelve a poner en movimiento. El golpe de cabeza por parte de Enzo Díez. La pelota se vuelve a perder a un costado. Lateral para Victoriano Arenas que la ejecuta Federico Ulayar en su primera participación con la esférica, ¿no? En este segundo tiempo, ¿no? De este partido que va 0-0 entre Deportivo Paraguayo y Victoriano Arenas por la 18ª fecha del torneo de la Primera División C 2025 en la zona B. José Guerrero, saludo para vos, compañero querido que está escuchándonos también, el José Guerrero. Fuerte abrazo, Josecito. María Villate, Andrés Balbuena, Celia en Ciudad del Este. Saludos y a la gente en Córdoba que nos siguen también. Ever Espínola, saludo para vos, querido. Golpe cabeza por parte de Enzo Díez, el pase para Aval. Revienta Sebastián Martínez, busca Slimens, marcado por Facundo Ruiz Díaz. El remate de Jiménez. Qué locura, Avisó Jiménez, señores. Avisó Paraguayo. Hilda Ortiz, saludos para vos. Un abrazo, Hilda. Está en Monte Grande siguiéndonos. Y en Paraguay, en el departamento de Cordillera, Teófila Sánchez. Salud para vos, Teo. Gracias por estar ahí del otro lado. Qué grande. Un abrazo. A la gente de San Pedro de Licuamandillú, a la familia Insfran, le mandamos un saludo cordial. Gracias por estar ahí. Se demora el saque de portería, Juana ¿no? dice, Por parte... no afloje. Juanita, saludos para vos. Arriba Deportivo Paraguayo. Ya ejecutaba el arquero Rodríguez con Aval, golpe de cabeza. Herrera. Empuja. El empujón ahí por parte del jugador Mateo Tarrio, ¿no? Y Herrera que para ganar unos segundos, ¿no? Que se tiró, ¿no? Como que intentando ahí conseguir una falta, ¿no? Pero fueron unos segundos vitales, ¿no? Para ganar con la esférica en su área. Otro lateral que va a ejecutar Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Esto es en Rafael Castillo. Está Turismo San Cayetano sobre Enrique de la Fuente, entre Cayetano Cazón e Intendente Russo. A 4 cuadras del Club Deportivo Paraguayo te espera. La rechazaba Monzón. Nuevo saque de banda que está Rodrigo Dinoco para ejecutarlo. Ya se ejecuta el lateral. ¡Ojo, Sogos! Estuvo cerquita. Esta clase de pelota cansado es lo más peligroso alguna vez, Ayrton. Pelota cansado. Y cuando dice que hay tanta agua cae del cántaro. Ah, también, Así es, De la Cruz, Dorkin y De la Cruz Calzado para comprar, acércate, Turismo, ahí para que puedas hacerlo también. Entra en www.delacruz.com.ar y compra tu calzado a precio bajísimos, y además te hacen llegar hasta tu domicilio. Saque de manos que está por ejecutar Dinoco. Slimens, presionado por 3 hombres de Victoriano Arenas. Presiona Zumbo, la corta Zumbo. Aval. Ahora la tiene Federico Ulayar. Sigue Ulayar. El pase que no prospera para Esquivel porque la corta Hernández. Hacia adelante. El golpe de cabeza por parte del ex paraguayo Facundo Ruiz Díaz. Ahora la tocaba Dinoco. Presiona Sogos. La quería Slimens, pero rechaza al jugador de Victoriano Arenas. Ahora va Sogos. Golpe de cabeza, posición adelantada, señores. Estaba adelantado el número 10 de Victoriano Arenas. El señor Facundo Esquivel. Será nuevo tiro libre indirecto a favor del Deportivo Paraguayo.
Anuncia en la transmisión del Deportivo Paraguayo, te ofrecemos estáticas dentro de nuestro estadio, también donde puedes anunciar, ¿eh? Tenemos estáticas, carteles, en radio, en canal, en TV, en todas las promociones sobre las redes sociales, en las redes sociales también del Club Deportivo Paraguayo. Para hacer eso, comunícate al 11 26 36 56 35. Zumbo. La tocaba Zumbo. Pelean ahí 10 con Ulayar. La pelota cobró falta a favor de Victoriano Arenas. Rodmat, consultoría en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú y Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviña en Bucú y Buenos Aires, Argentina. Ya la ejecutaba Gómez, el tiro libre de golpe de cabeza por parte de Sebastián Martínez. Nuevamente Martínez que la rechazaba. Golpe de cabeza. Herrera, señores. Espectacular el arquero Rolando Ezequiel Herrera que rechazó, tapó el remate de Matías Gómez. Contenido patrocinado junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. La mejor marca en plásticos es Marplus, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Multiled marca 72 minutos de juego del Deportivo Paraguayo y sigue siendo 0-0. Tal cual, Gustavo. La pelota que se vuelve, volvieron a cometer infracción, ¿no? Y yo pensé que la había tocado, me quedé con la jugada de Herrera, sé que no la tocó porque fue... que cobró posición adelantada, por eso fue un tiro libre indirecto, ¿no? Una especie de bloqueado, ¿eh? Sí. Sí. El golpe de cabeza por parte de Sebastián Martínez, el remate de Matías Villordo, la pelota que se pierde al fondo. Será nuevo saque de portería para Herrera. Para envío de dinero al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Para eso tenés Turismo San Cayetano. En Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, 4 cuadras del Club Deportivo Paraguayo te espera. Local 1, local 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas, 103. Es Hugo Guas y ruta 3. Nuevo cambio en Paraguayo, se retira con la número 8 Federico Pellegrino y entra en su lugar con la número 14 el Tano Gianfranco Formicelli. Ya ejecuta Herrera el saque de portería. En golpe de cabeza de Formicelli en su primera interacción en el partido. Dinoco y ahora corre Jeremías Denis, presionado por Formicelli. Sigue Denis. Se le había ido la pelota al jugador de Victoriano Arenas, el número 3, Jeremías Denis. La pelota se perdió por el fondo. Nuevo saque de portería para Deportivo Paraguayo. Rodmat, también junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Acordate, para consultoría en informática, especialidades en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y otros países de la región. Filial Villa Balviña en Bucú, Buenos Aires, Argentina. Jugaba Formicelli. Zumbo que pega a la vuelta, el pase para Dinoco y se le queda el balón para atrás. Pelota que se volvió a perder a un costado, ¿no? Y nuevo saque de lateral para Victoriano Arenas. Revienta Formicelli. La busca Slimens. El pase. Cobró. Offside. Indirecto a favor de Deportivo Paraguayo. 74 minutos de juego del segundo tiempo y el marcador sigue siendo 0-0. En otros partidos de esta fecha 18 de la primera C, Leandro Enalem le está ganando 1-0 a Muñiz. Luján y Estrella del Sur empatan 0-0. Mismo resultado parcial también para Cañuelas y Central Ballester. Argentino y Rosario y la Madrid empatan 2. ¡Dinoco! Mismo el gol te iba a decir. Ni bien terminábamos de repasar los resultados en simultáneo y casi gol de Dinoco, señores. Ahí mismo el gol. Avisó Dinoco, señores. Avisó Deportivo avisó Paraguayo. Se me paralizó el corazón. Se le pasó por un segundo ahí.
Mar Plus, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta es Gema. Gema es la marca camiseta del Deportivo. Acércate también en Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero en la República del Paraguay. Comprar tu pasaje para estas vacaciones. Siempre tenemos pasajes. Si venís en forma presencial siempre va a ser mejor porque elegís lo que realmente más te convenga. Y el juez del partido, Mateo Bocaccia, que volvió a pedir que se ejecute el saque de portería, ¿no? Mal hecho por parte de Joaquín Rodríguez y ya realiza el nuevo saque. La pegabas Zumbo y ahora va Dinoco presionado por Villordo. La perdía Dinoco y la pelota que se pierde al lateral. Otro lateral nuevamente para el Deportivo Paraguayo y está otra vez Rodrigo Dinoco para ejecutarlo. Buscaba Sogos. El remate de 3 dedos de 10. La pelota se vuelve a perder al fondo. Saque de portería a favor de Victoriano Arenas. Para anunciar en los partidos o en las estáticas, en el canal o en la camiseta del Deportivo Paraguayo, puedes comunicarte con nosotros al 11 26 36 56 35. Te ofrecemos estática dentro de la cancha, también dentro del club y todas las redes sociales y todas las herramientas del club para que puedas también apoyar y al Deportivo Paraguayo. Camionero le está ganando 1-0 a Centro Español, ¿no? Espectacular la campaña del equipo de Camioneros, ¿no? Y agarrate que se viene Paraguayo con Jiménez, presionado por Fernández y por Ruiz Díaz. La pelota que se vuelve a perder, pero está presionando Paraguayo, que es lo más importante. Además de Calambre, nuevo tiro de esquina. Vitoriano, ¿no? Calambre. Turismo San Cayetano para envío de dinero a la República del Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Acércate, Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso. Se ejecuta el tiro de esquina, centro de Sebastián Martínez. Tuvo que volar el arquero Joaquín Rodríguez para evitar la caída de su valla. Se lo perdió el experimentado defensor uruguayo, cabeció como si fuera un delantero. Y se mete atrás Victoriano Arenas, volvió a avisar Paraguayo. Chepirín Baité, Ayrton, Impresionante, está presionando para Deportivo Paraguayo. Bueno, queriendo buscar, mirá, se están peleando. No, lo vimos ahí, la pelea. Mirá, entre Sebastián Martínez y Facundo Ruiz Díaz, es la disputa. Sogos para ejecutar el tiro libre de esquina. Autoriza el... No. Estaba pidiendo que se calme un poquito ahí la situación en el medio del campo de juego. Y ahora habla con Sebastián Martínez y con Facundo Ruiz Díaz. Acá se termina, dice. Córtenla. Sigue la pelea. Sigue. No paran, Autoriza el juez. El centro de Sogos. ¡Ah! Martínez. Se la perdió. Aval. Nuevo córner, señores. Nuevo tiro de esquina. Se está metiendo muy atrás Victoriano Arenas. Y de tanto pelear Sebastián Martínez se gana la amarilla. El número 2 del Deportivo Paraguayo. El defensor uruguayo Sebastián Martínez se acaba de ganar cartulín amarillo. Innecesariamente, podía haber parado. Lo que pasa es que no le deja entrar en el área al 2. Y ese es el problema justamente que está teniendo problemas desde el principio. Antes de largar el córner, durante el córner y después el córner sigue siendo. No le dejan entrar. Y si algo más faltaba, que el arquero Rodríguez, ¿no? Guardameta de Victoriano Arenas, se tenga que tirar al suelo, ¿no? Como que si se estuviera resintiendo de algo, ¿no? Como para intentar ganar algunos segundos en el partido. Entre nuestro jugador del número 2 y lo que no logré visualizar es el jugador de Victoriano Arenas le dio una bofetada a Martínez. Se van a venir las últimas dos variantes en Victoriano Arenas.
Ahí, mientras tanto, Se realizan las últimas dos variantes en Victoriano Arenas. 20 por 11. 20 por 11. Entró Nahuel Cáceres y se fue Mateo Tarrio. 20 por 11. Y la otra es 18 por 6. Se retiró con la número 6 Federico Fernández y ingresa con la número 18 Isaías González. Y con esto Victoriano Arenas agota todos los cambios que tenía disponibles. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Para consultas al 11 33 51 65 02. Panificados Orreguito. Orreguito Panificados. También puedes hacer tu pedido al 11 31 05 25 14. La orden del juez, el lateral que ejecuta Dinoco. Y agárrate que se va Victoriano para la contra, pero la corta Enzo 10. La esférica que ahora la tiene el arquero Joaquín Rodríguez, que ya la juega de inmediato. El golpe de cabeza por parte de Formicelli. La pelota se vuelve a perder a un costado. Nuevo lateral para Victoriano Arenas, así que ya la ejecutan de inmediato. Otro nuevo golpe de cabeza por parte de Formicelli. La revienta Sebastián Martínez. La busca Ruiz Díaz, que empujaba a Slimens. Formicelli que revienta. El pase que le quedó servido a Villordo. Pero ahora la tiene Dinoco. El pase para Slimens. Sí. Cae Slimens. Nada. Nada dice el juez. Todos pedían falta, ¿no? Pero la cuestión es que la pelota sigue en movimiento, ¿no? La pelota que va hacia atrás, como que la quería jugar Diego Hernández, pero firme, seguro el arquero Rolando Herrera. Turismo Pasión Guaraní al 11 35 54 00 373 para comunicarte. Para hacer tu pedido al por mayor o menor. Al por mayor podés comunicarte al 11 31 05 25 14. Panificados Orreguito. Saque de manos que está para ejecutarlo Gianfranco Formicelli. Se ejecuta el lateral. La tocaba Slimens. La quiere jugar Dinoco. El pase de Dinoco hacia adelante, pero la rechazaba Ruiz Díaz. La pelota se vuelve a perder al lateral. Otro saque de manos a favor de Paraguayo. Mar Plus, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Western Union, además de Empresa Godoy. Nos transporta Empresa Godoy al equipo del Deportivo Paraguayo. Y a la hora de elegir la mejor empresa para viajar al Paraguay, Asunción, Buenos Aires, Asunción, Empresa Godoy. Sus pasajes lo encontrás en Turismo San Cayetano en sus dos locales. Dinoco, la buscaba Dinoco. La busca Sebastián Martínez, cuidado, que se estorba con Cáceres. 10 seguro, que se asegura de mandarla al costado. Otro nuevo saque de manos que va a ejecutar Victoriano Arenas con Matías Gómez. No sé si llamarle error, pero tiene que modificar la salida rápida de Herrera para trabajar con el número 2 nuestro, para que, pues, porque fue una pequeña inseguridad ese segundo que puede ser factor de gol. Saque de manos que lo va a ejecutar Isaías González. Golpe de cabeza de... La bajaba Sebastián Martínez de cabeza a las manos de Rolando Herrera, que ya la pone en juego, y no llegó Slimens. No llegó Slimens. La pelota se vuelve a perder a un costado. Nuevo saque de manos. Nuevo lateral que va a ejecutar Victoriano Arenas con Matías Gómez. Ya se ejecuta el saque de manos. El golpe de cabeza por parte de Aval. Otra vez la pelota se vuelve a perder el costado. Nuevo saque lateral para Victoriano Arenas. González para realizar el saque de manos. Vemos que se meten casi todos los jugadores. Solamente quedan adelante Jiménez y Slimens. Sí. Herrera firme y seguro, ¿no? Que no se quedó a vivir bajo los tres palos y ya la tenía en la mano, y ya de inmediato la juega para Formicelli. Y agarrate que se va Formicelli. Sigue Formicelli. El pase para Slimens, que la deja pasar para Sobos. Aval. Ahora la tiene Enzo 10. El remate de 10. Derechito a las manos del arquero Joaquín Rodríguez, que ya la juega de inmediato. El toque para González. Jiménez. Zumbo. Sigue Zumbo.
El juez dijo que la esférica se fue hacia afuera. Será otro nuevo saque lateral para Victoriano Arenas. Saludo para Ángel Ramón, que grande. El Sí, ya lo habíamos saludado al principio de la transmisión. 7435 del Deportivo Paraguayo. Estoy escuchando saludos desde San Roque, Corrientes. Qué grande, ¿eh? Revienta Hernández. Villordo. Se estorbaban ahí Martínez y Hernández. La pelota se vuelve a perder al lateral. Nuevo saque de manos que ya lo ejecuta de inmediato Sebastián Martínez para Guillermo Jiménez. El toque de Tizoco que se perdió. Nuevo saque lateral para Paraguayo. Formicheli para ejecutarlo. Ya se ejecuta el saque lateral. La peinaba Jiménez. El pase que no prosperó para nadie. Y Ruiz Díaz que la revienta nuevamente al lateral. Otro saque de banda a favor de Paraguayo. Juan Dinoco, vamos Dinoco, dice. Ahí está del otro lado también. Gustavo Marín, para Tocayo Marín, un abrazo. En Asunción está siguiéndonos. Julián, saludos. A Betty. Ahí está. Que lo escucha. Desde Santa Cruz, el saludo también. Gustavo Marín, muchas gracias. Nuevo lateral para Paraguayo. Otra vez Formicheli para ejecutar el saque de manos. ¿Cuánto vamos de tiempo, Gustavo? 87 minutos de juego y continúa 0-0. Marca Multiled para el Deportivo Paraguayo. La pelota que queda servida al arquero Joaquín Rodríguez. ¿Se huele el gol, Ayrton? Y está medio complicado. Yo creo que la chance más clara fue en ese momento que hubo la pica de por medio ahí en esa disputa. Yo creo que ahí Aval tuvo una chance muy clara, la verdad. Y después de esa, como que el partido se desdibujó un poco. A los 90 sí que llega el gol. Y estamos a los 88 minutos de juego. Marca Multiled y sigue siendo 0-0. Deportivo Paraguayo versus Victoriano Arena. Ya la ejecuta Herrera el golpe de cabeza de Slimens. Queda servida otra vez para Slimens. Le tiraban la camiseta, pero seguía la jugada. Falta. Por momento casi se le va el partido a nuestro referí. Caído el jugador Jeremías Denis, el número 3 de Victoriano Arenas, que lo vemos que ahí ya se levanta y se gana la amarilla. ¿No estaba amonestado? Yo lo tenía anotado que estaba amonestado. Sí, roja, porque estaba amonestado. Doble amarilla y Victoriano Arenas se queda con uno menos, se queda con 10. Expulsado Jeremías Denis por doble amarilla. De la Cruz y Dorkin cansados. De la Cruz y Dorkin para comprar. Entra en www.delacruz.com.ar, compra, pagás en forma digital y recibís en tu domicilio. La pelota que todavía no se puede poner en juego porque los jugadores de Victoriano reclamaban que no fue el número 3, ¿no, Denny? Que el que propició la falta, ¿no? Y eso se quedan reclamando todos los jugadores de Victoriano. ¿Fue equivocadamente, Ayrton? Es una posibilidad, pero la cuestión es que el juez del partido interpretó que el número 3 de Victoriano Arenas fue el que supuestamente hizo la falta y como ya estaba amonestado por doble amarilla, lo expulsó. Derechito al vestuario. Turismo San Cayetano. San Cayetano Turismo para envío de dinero al Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Acércate a Turismo San Cayetano para hacer tu mejor compra de pasajes o pedir presupuesto sin cargo. También con nosotros, panificados Orreguito.
todos los productos paraguayos, coquitos, coquitines, palitos y rosquitas, a este número, al por mayor, con Fulgencio Rego, al 11 31 05 25 14. Y también Turismo San Cayetano, para consultas al 11 33 51 65 02. En Turismo San Cayetano, oña atendé de verdad la teléfono. Voy a tener mi otra agencia, o me voy a atender la teléfono, nunca no atendé eBay. En Turismo, sí, oña encargado. Y ese oño contestan, abrazo partido, foisa poña atender. Foisa, abrazo partido. 4 más se van a jugar. 91 minutos, tiempo cumplido, ¿eh? O sea que se jugaría hasta los 95. ¿Sumaron más? Ahí viene lo que yo llamé el gol, ¿no? ¿El gol viene ahora? Ojalá. Vemos Tenemos a que Sebastián ganarlo, Martínez. por lo menos para recuperar nuestro estatus de victoria, que veníamos por 4 partidos, 5, ¿no? ¿Ayrton? Sí. Sogos. Martínez que pega en la barrera. La vuelve a reventar hacia adelante Martínez. Hernández que quiere buscar y controlar el balón. Presionado por Ulayar. No la pudo controlar. La pelota se le perdió por un costado. Será lateral a favor de Victoriano Arenas. Ruiz Díaz para ejecutar el saque de manos. Fecha 18 de la primera C. A través de Paraguayo TV y Coarradio.net. Presionaba Dinoco, la reventaba Tizocó. Falta y amonestado Dinoco. Con la número 4, Rodrigo Dinoco se gana la amarilla en Paraguayo. Vio nuestra cancha, está recuperando otra vez vuelta, Ayrton. Está más verde ahora. Y todo gracias al laburo que hacen José y Marcos, ¿no? Día a día en la cancha. Saludos, ¿eh? ¿Y Abraham? Abraham está allá en la cancha, lo vemos allá, lo estoy viendo. Sí. Está enfermo, algo le pasó, porque esto veo cerca de la enfermera. Abraham, ¿eh? Olvídate, ¿no? Jiménez. El pase para Dinoco que no prosperó, la pelota que se pierde a un costado, ya la ejecuta Sebastián Martínez. El pase para Dinoco, que la agarró por afuera. Nuevo saque de manos que lo va a ejecutar Victoriano Arenas. Multiled marca 93 minutos de tiempo cumplido de juego y la marca sigue siendo 0 Paraguayo, 0 Victoriano Arenas. Saque lateral que ya lo ejecuta Villordo. Aval. La busca Sogos. Golpe de cabeza ofensivo por parte de Ulayar. Jiménez. La tocaba Jiménez. Hernández presionado por Cáceres. 10. Sogos que la busca presionado por Ulayar. La reventaba Gómez. La pelota nuevamente al costado. Al costado. Otro lateral más para Victoria. Turismo San Cayetano para envío de dinero a la República del Paraguay, mudanzas al Paraguay, puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos, sobres. Podés acercarte en Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso o también consultar al 11 33 51 65 02. Recordemos que Paraguayo la próxima fecha va a estar visitando el próximo sábado 15:30 a Yupanqui, mientras que Victoriano Arenas tendrá que visitar el próximo domingo 27 también a las 3:30 de la tarde a Central Ballester. Dinoco, el centro de Dinoco, Sebastián Martínez, el pase que no prosperaba para Val, que le quedó servido a Esquivel. Monzón va a 10 y Herrera que se asegura de salir. El pase para Sogos. El árbitro Mateo Bocaccia señaló el círculo central. Deportivo Paraguayo Victoriano Arenas. No se sacaron diferencia, no se hicieron mucho daño. El compromiso ha culminado sin goles. Esto aquí en González Catán terminó 0-0.
Es una lástima que no hayamos podido aprovechar porque Deportivo Paraguayo llegó y en varias ocasiones. Muy bien, muchas gracias a todos los que hicieron posible también para que podamos estar al éter con todos ustedes y a todos los que auspiciaron nuestra camiseta de Deportivo Paraguayo, que nos acompañan en las buenas y en las malas. Marplas, todo en plásticos. Western Union, envío de dinero a la República del Paraguay, también. Además del Paraguay, que podés recibir también aquí en la República Argentina y en todo el mundo. Giros y pagos. Rodmad, en gestoría, en sistemas, acordate, RUMAD, consultoría informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región filial Villa Balbín, Ñembucú y Buenos Aires, Argentina. También con nosotros delacruz.com.ar para tus calzados. Contenido patrocinado auspicia la camiseta del Deportivo Paraguayo. Orreguito Panificados. Panificados Orreguito. Podés hacer tus pedidos al 11 3105 2514. Panificados Orreguito, para mayorista, coquito, coquitines, rosquita, palitos, panificados Orreguito. Y además de agencia Pasión Guaraní en el barrio de Mariló. Ayrton. Los jugadores que se van aplaudidos, ¿no? Y ovacionados por todo el público presente aquí en el estadio de los Guaraníes, ¿no? A pesar que el equipo no pudo imponer condiciones e intentar conseguir los 3 puntos, ¿no? Es importante hacerse fuerte de casa si no se puede, aunque sea sumar de a 3, por lo menos es fundamental no perder. Lo fundamental no perder y bueno, perdimos un punto muy importante para nosotros. Necesitamos imperiosamente volver a recuperar, teníamos que haber victoria, pero acordate que los chicos ya estaban acostumbrados con una dirección de lo que estaba Loto y hoy estamos otra vuelta con... No digo nuevo porque ya ha estado con nuevo, nosotros. viejo, conocido. Viejo, son nuevo, viejo conocido, es de nosotros otra vuelta. Bueno, no se dio el día de hoy el resultado, la próxima será. Y muchas gracias a Ayrton, también una vez más. Y bueno, el próximo sábado nos encontramos en la cancha de Yupanqui, en Ciudad Evita, en la cancha de Yupanqui, porque Paraguayo va a visitar en el horario siempre a las 15:30, por la fecha 19 de la zona B del torneo de la Primera C, como lo decíamos, ¿no? A Yupanqui, intentando por lo menos no perder fuera de casa, ¿no? Si se quiere aspirar a por lo menos intentar ingresar en el reducido. Así es, Muy bien, muchas gracias a todos los que hicieron posible. En la parte técnica, David Ortellado. En las cámaras, Loreley. Muchas gracias, Loreley. ¿No tenés frío con este viento norte? Hoy me preparé bien, para aguantar el frío y todo acá, pero dando el aguante al Deportivo Paraguayo. Muchas gracias a todos los colegas y en especial también aquí a Ayrton con el relato, el Pollo Acosta. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer por estar nuevamente aquí en este compromiso. Faltó el grito de gol. Bueno, el árbitro del partido... Tenía ganas de hacerlo, yo también, Sí, no, el árbitro del partido en esa jugada que tuvo Pellegrino me dejó con las ganas, ¿no? Porque empecé a gritarlo, pero lamentablemente tuvimos que cortarlo, ¿no? Porque cobró esa mano como lo veníamos mencionando, ¿no? A lo largo de la transmisión. Así que quiero agradecer nuevamente a vos, Gustavo, por el espacio y también estuvimos aquí con Loreley, ¿no? En la cámara, toda la operación técnica de David Ortellado. Agradecer a toda la audiencia, ¿no? que estuvo prendido, ¿no? en el streaming oficial del Deportivo Paraguayo a través de Paraguayo TV y de cobaradio.net. Muchas gracias a todas las chicas también que hicieron por el refrigerio aquí en este tiempo de 45 minutos. A Betty, a todas las mamás de los jugadores que siempre le ponen lo mejor, el mejor de lo mejor de las ondas. Muchas gracias a todos. Desde la cancha que vamos a inaugurar oficialmente el domingo 17 de agosto, desde aquí, desde el estadio Guaraníes del Deportivo Paraguayo, le decimos muchas gracias a todos y hasta un próximo encuentro, el próximo sábado en cancha de Yupanqui. Desde ahí lo vamos a estar relatando para todos.
Hasta pronto.